Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Más allá del microscopio. Hoy vamos a hablar de un tema que a muchos nos ha quitado el sueño, y es que una vez que estamos tantos años en las aulas universitarias, salimos con el título y ¿qué hacemos? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es el norte a seguir? Para este episodio estoy de la mano de Andrés Sarmiento. Él es bioquímico con muchos años de experiencia en la industria y gerenciando laboratorios clínicos. Bienvenido, Andrés, a Más allá del microscopio. Hola Jenny, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí en el segmento de Más allá del microscopio. Y sí, pues hablar sin filtros del tema que siempre los graduados o los egresados, más bien dicho, estamos pensando, tenemos esa incertidumbre de qué hacemos, por dónde es el camino, por dónde nos abordamos. Así que bueno, llegó la hora. Así que ojalá les sirva y encantado de estar aquí. Claro que les va a servir. Realmente les invitamos a que vean este episodio completo y también que se suscriban al canal de YouTube. Andrés, ¿cuántos años estuviste en la universidad? 5 o 6 años creo que estoy en la universidad, pero ya en el laboratorio voy más o menos 12 años, así que ya imagínense en la edad que tengo. Una vez que terminaste toda tu formación, la parte teórica, y es que cuando estamos en las aulas aprendemos tantos temas teóricos, pero salimos y nos encontramos ahí en esa puerta donde vamos a buscar trabajo o estamos buscando una opción laboral y realmente lo que menos nos preguntan es la nota de grado, lo que menos nos preguntan es los conocimientos, sino qué problemas sabemos resolver. ¿Cuál fue tu primer baldazo de agua fría que te diste cuando saliste de la universidad? Y sorpresa, cuéntanos un poquito. A ver, el baldazo de agua fría, el mayor que yo tuve fue darme cuenta de que aquí no es el que más sabe, sino el que más y mayor valor genera. Entonces, bueno, había una palabra que era bien importante, que es el mercado laboral y del que muchos de los egresados los desconocemos. Entonces, bueno, más o menos las estimaciones dan de que hay 600 a 700 graduados de bioanalista, de bioquímico, de laboratorista, y las plazas de trabajo al año igual son 150, 200. Entonces siempre estamos en desventaja. Entonces eso fue uno de los mayores piedrazos que uno se da. Y bueno, el segundo era la dirección. ¿Qué hago? El sueño de cada egresado es algún día ponerse su laboratorio, su negocio propio, su emprendimiento, su empresa, como ustedes lo llamen. Sin embargo, claro, cuando tú egresas no es que dominas los temas, no es que conoces de todo. Entonces ahí es empezar desde cero, entrar en un laboratorio, coger experiencia. Cuando vas a una entrevista te piden 2, 4, 5 años mínimo de experiencia, entonces siempre hubo esa complicación por ahí. ¿Por dónde empezaste? Si estaba tan difícil el tema laboral, ¿qué fue lo primero que tú te planteaste? Ya tenías el título, ya estaba la formación. Ahora, ¿cuál fue el norte? ¿Qué es lo que hoy, si tendríamos que regresar todo ese tiempo al Andrés que salió de la universidad, por dónde empezaste o qué empezarías haciendo? A ver, ¿cómo empecé? Empecé a trabajar en un laboratorio privado, en un laboratorio clínico privado. Y bueno, ahí me di cuenta que eran más o menos 15, 20 personas en el laboratorio. Y como eres el típico egresado nuevo, y me di cuenta, afortunadamente, al corto tiempo de que para que yo pueda llegar lejos, llegar a jefe o ascender, me iba a demorar un montón. Entonces, después de estar tener esa experiencia, pues la idea era ponerme un laboratorio clínico propio. Yo creo que es el sueño de todos los que terminan la carrera de laboratorio en diferentes ramas. Al final es ponernos un laboratorio, ser emprendedores y que ese laboratorio funcione. Creo que es el sueño de la mayoría, al menos, que cursamos las aulas en esta parte, ¿no? En este sector. Ahora, En mis tiempos no había esa palabra de emprendedor. Yo lo ¿no? que hice fue, sí, en mis tiempos no existía. Ahora veo bastante esa palabra bien común y que es, bueno, es algo que anima a la gente, pero en mi tiempo yo me puse el emprendimiento, me puse el laboratorio y también me dio otros golpazos ahí contra la pared. Que bueno, eh, yo cometí dos errores que creo que les pasa o les puede pasar a los futuros egresados. El primero es que, bueno, uno piensa que como tiene buenas notas y tuvo una trayectoria universitaria buena y reconocida, piensa que igual en el trabajo ya está con el conocimiento adecuado y todo lo demás. No, nada que ver. Y la segunda es que nosotros tendemos a copiar lo visible. Entonces uno dice, mira,
yo ya estaba haciendo prácticas en los laboratorios y veía que eran unos edificios de laboratorio que les iba súper bien y uno dice, bueno, yo también puedo hacer lo mismo, pero más barato. Pues uno no tiene conocimientos de finanzas, uno no tiene conocimientos de contabilidad, de costos y solo se arriesga. Entonces, las pérdidas al principio tremendas, la inexperiencia, pero bueno, la actitud que nunca se perdió. Por ahí empecé. Ahora, constantemente cuando se publica una nueva plaza de trabajo en hospitales, en clínicas, el número de carpetas que se reciben es bastante, o sea, pasan de las 100 carpetas que se reciben. Hoy en día, ¿qué busca el mercado laboral? ¿Qué tipo de profesionales están buscando en nuestra rama que abre las puertas? Porque estamos viendo que el tema de la formación, si fuiste buen estudiante en la universidad, tampoco es suficiente. ¿Qué otras habilidades tenemos que tener para ser calificados como un buen perfil? A ver, por ejemplo, los egresados, o bueno, lo que yo ahora veo es que como hay tantos egresados, la idea es diferenciarse o saber cómo diferenciarse del resto de los egresados, porque al final son tu competencia. Al momento de coger una carpeta o seleccionar, la industria te escoge a ti por algo que te diferenció del resto. Entonces, eso nosotros de ley lo debemos hacer. Pero ahora lo que pide la industria es las habilidades ya no solo técnicas. Ahora ya tener una habilidad técnica ya no es suficiente. Primero ya es conocimientos de otras áreas, por ejemplo, si sabes más idiomas, si es que tienes experiencia en algo de liderazgo, de administración, de contabilidad, de análisis, de gestión de laboratorios, de inteligencia artificial. Entonces, ahora pide mucha demanda eso de acuerdo a las carpetas y los perfiles solicitados. Entonces, creo que por ahí es más que inclusive me atrevería a decir que una maestría, un doctorado y todo lo demás. Yo he trabajado muchísimos años con gente que tenía 2, 3, 4 maestrías. Incluso tuvimos 2 PhDs en la empresa y pues ahorita ya no están. Los que están fueron los que tenían desde el principio esas habilidades. Sabían inglés, dominaban escenarios, tenían una comunicación asertiva tremenda, podían expresarse súper bien y más que nada comunicar el mensaje con los clientes. Eso es creo que lo más importante que ahora es lo solicitado por la industria. Concuerdo muchísimo contigo. Muchas preguntas que yo recibo a través de mis redes, es esa duda, ¿no? Si estudio una maestría, me especializo más en temas de laboratorio, ahora que estoy recién graduada, o termino la universidad, voy a hacer una maestría y de ahí recién me pongo a buscar trabajo. O sea, hay algunas interrogantes, ¿no? Que se plantean cuando recién van graduando y que se van graduando, y lo que yo creo es que es súper importante lo que tú mencionas, la necesidad de adquirir otras habilidades. Por ejemplo, em, como decíamos, muchos soñamos o sueñan con tener un laboratorio clínico, pero solo tenemos la parte técnica y con eso no es suficiente. Necesitamos conocer de finanzas, la parte de las leyes, necesitamos la parte de contabilidad. Hoy en día la inteligencia artificial ya no es una opción. Entonces, yo creo que es súper importante que cuando salimos nos planteemos qué habilidades nuevas puedo desarrollar y complementar mi perfil. A mí me pasó algo súper interesante. Cuando yo me había graduado de médico, fui a trabajar 2 años en un hospital oncológico. Luego de eso ya hice el posgrado, luego de eso ya hice mi devengación de beca, había hecho gestión en un hospital, en un centro. Y resulta que cuando fui a una empresa, a un corporativo, a un holding súper importante, como parte para ser jefe de los laboratorios de este grupo empresarial, cuando yo fui a hablar con el presidente de todo este grupo, la entrevista se basó principalmente en cómo fue mi experiencia en Solca, ¿no? Donde yo había trabajado, como residente en pediatría oncológica. Toda la experiencia, o sea, la entrevista fue basada en esa experiencia. Cuando salí tenía el puesto, ¿no? Entonces, como, se conocía, imagínate, esto es hace 10 años, ¿sí? Solca para mí fue una escuela de vida y todos los que hemos pasado por ahí sabemos cómo nos forma, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué se aprendió? Se aprendieron otras habilidades, resiliencia, liderazgo,
trabajo en equipo, y todo eso hizo que en esta oportunidad yo dije, bueno, vine estudiando hasta calidad, pensé que me iban a preguntar las normas ISO, o sea, y realmente fueron 3, 4 preguntas basadas en esta experiencia y al final, doctora, el lunes empieza. Ponemos en la mano de usted todos nuestros laboratorios. Y entonces yo creo que esa es una de las primeras cosas. Salir, ok, si quieres estudiar algo relacionado a lo tuyo, está bien, pero si puedes diversificar y adquirir nuevas habilidades, también es. Por ejemplo, si vamos a ser emprendedores, ¿qué tan importante es saber la parte de contabilidad, la parte gerencial? ¿Es importante? Recontra hiper importante. Yo creo que es básico y ojalá los programas académicos de las universidades lo pudieran implementar. Mira, yo más o menos en el grupo vamos unos 15, 18 años de experiencia. Entonces hemos entrevistado a un montón de personas que son técnicamente increíbles, profesionalmente increíbles. Y cuando les hacíamos preguntas acerca de lo que nosotros queríamos desarrollar, contestaban, pero de una manera impresionante. Pero cuando les decíamos, oye, ¿cómo podrías apoyar al laboratorio? ¿Cómo podrías ayudar a mejorar? ¿O cómo podrías resolver un problema con algún médico, con algún cliente? La mayoría tenía cero en respuestas. No había respuestas. Entonces, eso es lo que diferencia a alguien, a un profesional bueno de un profesional valioso. Entonces, creo que por ahí también, sí, por supuesto. Y de ahí lo que es los plus de contabilidad, finanzas. Todas las personas soñamos con tener un emprendimiento. Entonces, cuando lo tenemos, vemos al vecino en cuánto cobra, nosotros ponemos algo más barato y decimos, listo, ya, ahí está. Y luego el cálculo no nos da. Muchos emprendimientos por eso cierran. Entonces, igual en los laboratorios pasa lo mismo. Abren el laboratorio y el entusiasmo, las ganas, el recién graduado está pero fresquito, pero después ve que los números no le dan y cierran. Y es por eso, porque no tenemos un análisis de costo, porque no tenemos un análisis de rentabilidad, porque no hicimos un estudio de mercado, porque no hicimos un estudio de factibilidad. Entonces, hay muchísimas cosas que uno debe aprender. Y si quieres seguir una maestría, eso está muy bien, porque la demanda lo da, la experiencia lo da. Pero estas armas que son externas son decisivas al momento de la entrevista de un negocio y que el negocio tenga sostenibilidad. Me quedo realmente pensando en cuáles oportunidades, aparte de solo la parte técnica, crees tú que hoy hay oportunidades laborales y que podrían aprovecharse con estas nuevas habilidades que se podrían complementar con el perfil o con lo que aprendimos en la universidad. ¿Qué campos se pueden emprender o en qué podemos incursionar? Varios. Ya no solo es de laboratorio, por ejemplo, es venta de equipos e insumos médicos, asesoría a los médicos. Ese es uno de los campos que están bastante nuevos hoy en día. Es los bioquímicos, los bioanalistas, los licenciados en laboratorio se especializan en un tema en particular y luego asesoran y enseñan a los médicos, porque los médicos, bueno, están muy profesionales de su área, pero hay muchas cosas de laboratorio que les podemos asesorar, que les podemos guiar, que les podemos hacer que se involucren. Entonces, por ahí va. La otra es la gestión, los modelos de gestión administrativa de los laboratorios. Una cosa es ponerse el laboratorio y otra cosa es saber administrar el laboratorio. Ver cómo está la competencia, ver cómo se hacen, establecer modelos, procesos, procedimientos. Eso es una cadena de valor bastante alta. Entonces, investigación, hay mucha investigación que se puede hacer acá. Una de las ventajas es que la innovación aquí en el mundo del laboratorio crece abismalmente. Ustedes ya vieron en el ejemplo de la pandemia cómo las tecnologías iban cambiando y iban implementándose. Entonces, el área de la salud es algo que nunca se van a aburrir. Hay mucha innovación, hay mucho cambio y por ende se demanda mucho estrategias, la creación de estrategias diferentes, nuevas, para ver cómo el competidor cada vez se va poniendo más fuerte y nosotros poder resistir eso y subsistir en el negocio, y por supuesto, ya ver lo que es rentabilidad, ganancia, permanencia en el ecosistema. Ahora que mencionas el tema de las ventas, de hablar de capacitar, hablar con los médicos, en la parte de salud existe un tabú con el tema de las ventas, ¿no?
o la parte comercial. No a todos les gusta el vender, pero realmente todos los días estamos mostrándonos, todo el día estamos vendiéndonos, ¿sí? Nos vendemos haciendo nuestro trabajo, todo el tiempo estamos haciendo. Pero cuando escuchamos ventas o la parte comercial, realmente ahí nos gusta. ¿Cómo rompemos ese chip? Bueno, primero entendiendo que las ventas no es solo como concepto persuadir o convencer a un cliente de darle algo que no necesita, sino es primero escucharle, ofertarle una solución a algo que en verdad él requiere. Y cuando ya, por ejemplo, él puede ofrecer a sus pacientes o en el laboratorio a los clientes o a los médicos algo que ya soluciona en verdad su requerimiento y no hay y mejora su negocio, eso podría llamarse una venta. Entonces, entenderlo desde la otra perspectiva. Vendemos siempre. Nosotros en cualquier área de negocio, no solo en la salud, vendemos todos los días todo. Y esa es una de las perspectivas que ahora ve o que solicita la industria. Ver cómo te vendes, ver cómo comunicas, cómo te comunicas. ¿Ya? Ahora, algo para nosotros tener en cuenta cuando nos ponemos un laboratorio es, ok, no es que uno se pone en laboratorio y alza la mano y ya llegan los pacientes así. Tienes que hablar con médicos, tienes que hablar con convenios, establecer relaciones. Y eso es comunicación, eso es ventas. Entonces, si uno no tiene ese módulo de ventas que, bueno, no, la mayoría no los vemos en la universidad, pues obligatoriamente lo tenemos que aprender, que practicar, porque eso es vital para la permanencia de ese y de cualquier otro negocio. Concuerdo con esta parte. Yo me acuerdo que cuando también he sido emprendedora, ¿no? Y creo que cuando uno emprende, uno de los mayores errores que comete o cometí fue ese, ¿no? Pensar que la parte de las ventas, del emprendimiento, del laboratorio o de lo que estoy haciendo día a día depende de un tercero, ¿no? Y entonces ahí es cuando realmente hemos perdido. No sé si alguien que escuche este episodio va a sentir lo mismo, el haber delegado a alguien esta responsabilidad. A veces solamente es pérdida de dinero, porque realmente el que sabe del negocio es el que está emprendiendo, ¿sí? Tal vez ya tiene la parte universitaria, adquiere otras destrezas, finanzas, comunicación, marketing, ¿no? Y ventas. Pero el que es la cabeza de ese proyecto es el que sale a vender. Te cuento que yo acabo de escribir un ebook. Por cierto, este ebook ya está en Hotmart, ustedes lo pueden adquirir ahí, que se llama ¿Y ahora quién vende? ¿Por qué? Porque esa es la pregunta que nos hacemos después de salir de la universidad, montar el laboratorio, hacer una inversión de miles de dólares, porque no son poquitos dólares, son miles de dólares. Y una vez que ya está montado todo, ya está la infraestructura, ya está todo el laboratorio armado, ahí es cuando pensamos, bueno, ¿y ahora quién va a ir a vender? El equipo comercial. Contrata el equipo comercial y ahí es un baldazo también de agua fría que nos damos, porque al final el dueño es el que tiene que ir a vender. Y si nosotros no vamos asimilando este concepto de que las ventas está en el dueño, está en la persona que quiere salir adelante y que para eso tenemos que adquirir otras habilidades, realmente nos vamos a ir quedando, ¿verdad? Y ese es un tema muy importante, Jenny, que lo menciones, totalmente de acuerdo, porque ahorita ya, bueno, dicen que el conocimiento te abre puertas, pero hoy en día eso ya no es suficiente. Ahora lo que es integrar ciencia, tecnología, conocimiento, gestión e inclusive personas. Entonces, como tú lo dices, sí, es totalmente cierto. Mira, nosotros cuando hemos manejado los laboratorios, siempre la idea es contratar a alguien como asesor comercial, un poco le capacitamos y ya sale al mercado. Y después al final del mes le estamos echando la culpa porque no hay ventas y no hay números. Nadie sabe más y mejor que uno mismo, que el jefe, el que está en la cabeza del ¿Tú en laboratorio. tu empresa vendes? Claro, yo vendo. No parece, pero yo vendí mucho tiempo. Yo arranqué más o menos como especialista de aplicaciones en la empresa. Luego ya me hice vendedor junior y de allá, ¿Te bueno, costó aprender a vender? muchísimo, por supuesto, muchísimo. Es que yo creo que el ser humano que no tiene nervios al principio, que en un inicio si es que ya crees que te la sabes todo, tienes un vocabulario tremendo, o sea, eso no lo he visto o no he tenido compañeros así, y eso que sí tengo contactos, pero creo que es la práctica.
la práctica, la actitud, el perder el miedo, el atreverse, el hacer cosas que la gente no se atreve, eso te diferencia. Entonces ahí aprendes mucho. Y de ahí ves que ya los clientes, pues al final no son unos monstruos, que también son igual, son personas que también escuchan, que también te aconsejan, que también comentan. Mientras tú domines el producto que tienes, mientras la actitud sea siempre propositiva, mientras tengas algo por qué diferenciarte y la práctica y no rendirse, yo creo que eso ya está casi casi al otro lado. Parece genial lo que nos comentas. Si tuviéramos que dar 3 recomendaciones a nuestra audiencia, para quienes están sin saber a dónde ir, qué aprender, qué herramientas nuevas aprender, qué hacer para abrirse en el campo laboral, ¿qué recomendaciones les daría? A ver, tú les dices una, yo les doy otra. A ver, una de las recomendaciones que yo haría es apenas egresen, estudien otras habilidades antes que la maestría. O sea, se pueden dar un año sabático, yo hiciera eso, y en ese año yo estudiaría un mes finanzas, un mes contabilidad, un mes gestión, liderazgo, tal vez otro idioma, inglés. Inglés es súper importante aquí en el mercado. Viajaría a congresos, vería más o menos cómo se mueven los speakers, los contactos y todo eso. Entonces, yo tomaría un año para ver todo lo que es administración de un negocio, la gestión, el modelo de gestión de las empresas de salud. Y de ahí yo vería que en verdad, qué me apasiona más, porque esa es otra. Nosotros salimos de la universidad, estudiamos la carrera que decimos, esto me encanta, me gusta, pero es lo que me apasiona y lo que me voy a meter los próximos 40, 50 años. Entonces, esa es otra. Entonces, ver qué me apasiona de todas las aristas que hoy en día está. Siguiría cursos de inteligencia artificial ahora con los softwares nuevos que hay. Veo que muchos laboratorios lo han implementado. Entonces, daría eso y después yo ya vería más o menos qué quisiera especializarme, en seguir la maestría, etcétera, etcétera. Me parece muy buena recomendación. Aquí también voy a agregar algo, porque podrían decir es que todos esos cursos cuestan un montón de dinero. Y si bien es cierto, hay educación formal que la podemos hacer viendo en universidades, en cursos, también depende mucho de nosotros, de cuánto queremos autoaprender, ¿no? Un autoaprendizaje. Hoy tenemos información a la mano, tenemos y lo que es más, las plataformas para ir adquiriendo los libros, para ir uno mismo aprendiendo, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante. Como mi recomendación, como segunda recomendación, para mí es súper importante que abramos nuestra mente, ¿no? Si bien es cierto, bioquímica, patóloga clínica, eh, una vez que uno sale de las aulas, es ver para qué más soy buena, o sea, qué talentos tengo. ¿Qué puedo hacer? Y que me apasione, porque de esto vamos a vivir el resto de nuestra vida. Y entonces yo siempre decía, llegar a un lugar de trabajo 8 horas al día durante 40 años para poder jubilarme, realmente tiene que ser algo que realmente me mate de la emoción y que todos los días yo quiera ir a trabajar a ese lugar. Entonces, descubrir para qué soy buena, qué talentos tengo. Me gusta la comunicación, me gusta comunicar, me gusta convocar, soy curiosa, me gusta estudiar, puedo hacer docencia si es que me gusta enseñar. Entonces, ahí cuando uno ve la formación que uno tiene y los talentos que nos acompañan a cada uno y cada uno sabe, hay personas que tienen mayor facilidad para trabajar con equipos con manejo de conflictos, ¿no? Que tienen liderazgo. Todos no tenemos las mismas estrategias de liderazgo, ¿no? Pero entonces, ¿qué talentos tengo? Y ahí sí ver a dónde me puedo ir enfocando. Mira, por ejemplo, yo ya llevo más de 10 años siendo patóloga clínica y si algo descubrí es que me encanta enseñar. Y enseño desde diferentes lados, trabajo en diferentes puntos. En algún momento de mi vida me planteé y realmente trabajar en un hospital no es una opción para mí. No fue una opción para mí, no la quise porque tal vez me gusta otro tipo de trabajo, de estar más con la gente, de estar enseñando, pero eso es un talento que fui descubriendo conforme em, los años pasaban y que también se aprende, se va desarrollando, se va aprendiendo, todo el tiempo vender da miedo, comunicar da miedo, pero la idea es esa, ¿no? Atrevernos a probar cosas diferentes. ¿Qué es lo que más te ha costado a ti?
Lo que más me ha costado era entender lo que más me gustaba hacer. Eso es lo que más me costó. A ver, una experiencia mía era que, bueno, uno cuando recién ingresa, la típica, ¿no es cierto? Quiere irse a los hospitales gigantes o a los públicos porque dicen que ahí pagan más, que dan nombramiento, que el salario es bastante alto, hay bastante estabilidad, ese es el sueño de todos. Pero cuando ya estás ahí haciendo prácticas y ves que los que están ahí trabajando en veladas, trabajan fines de semana, turnos de 12 horas y eso, y cuando les preguntas cuánto tiempo ya están trabajando ahí es 30, 40 años. Entonces uno dice, no, 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 eso no creo que es lo mío. Yo me di cuenta cuando yo estaba haciendo prácticas en esos hospitales, en las rotaciones de hospitales públicos, en la preanalítica. Entonces yo ayudaba en ese entonces, o nos mandaban a tomar muestras a todos los practicantes y me daba cuenta que me quedaba bastante tiempo hablando con los pacientes. No solo era una toma de muestras, no era solo sacar sangre, me quedaba bastante tiempo, o al menos si el tiempo promedio de tomar una muestra era 1 o 2 minutos, me quedaba 5 o 6 minutos con cada paciente. Entonces me daba cuenta que sí me gustaba hablar y escuchar sobre todo. No es que hablaba mucho ni que hablo mucho, sino que les escuchaba mucho a los pacientes y ahí dije, creo que por ahí la conexión es más en atención al cliente, no va por ahí en analítica, sino acá en comunicación. Entonces por ahí dije, bueno, y ahí fui descubriendo poco a poco lo que era lo mío, las ventas. Entonces, sí, así fue. Pero a todos nos toca. Entonces, lo más difícil es encontrar lo que en verdad, o La ese destino, pasión. porque hay varios caminos. La carrera te da un montón de aristas, pero ¿cómo sabes por dónde especializarte? Un bioquímico puede estudiar microbiología, biología molecular, genética, hay tantas, pero ¿por dónde? ¿Cuál es tu destino? Y después estudiar 2, 3, 4, 5 años más y decir, no era por aquí", pues en verdad sí desilusiona. Entonces creo que por ahí es el norte que los chicos o la juventud hoy en día pues tiene que ponerse en mente. ¿Qué tan importante es el networking? Para mí es súper importante hacer network. Yo creo que es uno de los pilares del networking, o bueno, ahora es networking, antes eran los contactos o las relaciones de contactos. Entonces, es lo más importante porque a veces un contacto te da muchos más contactos. Es muy complicado conseguir clientes. Los chicos que ya tengan laboratorios ya tal vez le puedan coincidir conmigo y cada vez que buscan médicos es complicadísimo. Convencer a un médico que te mande o por qué te debería mandar a ti los pacientes, las muestras, es un diferencial bastante complicado. Entonces, Em, el ya tener un médico quiere decir que ellos tienen muchos contactos, amigos, colegas, te pueden dar una mano, te pueden referir. Si tú tienes un trabajo que le guste y que le agrade al médico, pues ya tienes un networking tremendamente disciplinado. Eso les va a encantar. Entonces, sí, es muy, muy, muy importante. Entonces, yo no tenía casi nada de contactos antes, entonces una de mis estrategias, bueno, no estrategias, lo que me tocó hacer era irme a congresos, irme a eventos, irme a seminarios, a simposios. Viajaba bastante, entonces ahí veía médicos, speakers, veía cómo se desenvolvían, cómo hablaban. Y ahí uno más o menos va tratando de coger un poquito de eso y tratar de implementarlo. Pero por ahí fue, no es que uno nace y ya el campeón del habla. No, no es tan fácil. Realmente creo que nos cuesta a todos, ¿no? Y eso nos pasa a nivel general. Creo que no es solo laboratorio clínico, es a nivel de médicos, a nivel de especialistas. Yo creo que a todos nos pasa. Terminas el pregrado y no sabes por dónde ir. Piensas, bueno, voy por la especialidad, voy a la especialidad, salgo y nuevamente estoy sin norte. ¿A dónde tengo que coger? Y así se va sumando los años y también uno va sumando experiencia hasta que por fin encuentra algo que realmente ame hacer, que le apasione hacer y realmente eso es lo que nos impulsa. Sí, el saber venderse. Yo he visto médicos que, por ejemplo, ahorita que están tan famosos las redes sociales, veo médicos que la forma en que mm, ofrecen sus servicios es increíble. O sea, tienen un poder de comunicación, pues, muy admirable. Y veo otros que en verdad, cuando hablamos en las reuniones de colegas y todo lo demás, veo que algunos médicos eran muchísimo más, tenían muchísimos más títulos, mucho más bagaje, pero no comunicaban muy bien su producto, su servicio. Entonces, no tuvieron tantos pacientes o clientes como los tuvo el que sí pudo comunicar, el que sí lo logró. Entonces,
el poder está en la comunicación, cómo vendes tu servicio, tu producto, cómo te vendes a ti mismo. Por ahí creo que es la jugada o la carta más importante. Justamente hablábamos hace unos días acerca de esto que tú mencionas y la importancia que es ser visible, ¿no? O sea, hoy día, ¿cómo una empresa va a saber de tu servicio si no lo muestras, si no te muestras? ¿Qué sabes hacer? Muéstralo, enséñalo, y ahí va a llegar a través de las redes, a través de los contactos, a través de estas reuniones que hay de networking, sí, que se pueden hacer, que uno puede ir asistiendo y viendo, ¿no? Ahí hay oportunidades, uno puede mostrar lo que hace y ahí van a llegar las oportunidades también. Y esa es una de las cosas que admiro de usted, Jenny, y eso le quería preguntar, ¿cómo logró? O sea, el patólogo clínico siempre está administrando laboratorio, está de jefe de un laboratorio, eh, tiene muchas funciones de jefatura y todo lo demás. ¿Cómo o en qué momento se dio cuenta de que en las redes se podría, pues, dar esa propulsión? ¿O cómo descubrió que ese era uno de las cosas que más le iba a catapultar? No, bueno, realmente para mí fue un baldazo de agua fría, si nos vamos a la primera pregunta, salir del posgrado después de todos estos años de formación. Y tengo que reconocer que cuando salí, mis colegas no sabían que existíamos como especialistas, como patólogos clínicos, y entonces ese sí fue un baldazo de agua fría. Creo que en el posgrado ya yo sentía que no me identificaba ni en la parte operativa, ni tampoco en la parte de calidad. No somos, quienes procesan las muestras, pero estamos, en las jefaturas, tenemos que saber de administración, tenemos que coordinar personal. Entonces, a mí, por ejemplo, para mí ha sido un descubrimiento durante todos estos años, saber cuál es el verdadero rol del patólogo clínico dentro de nuestro sector, de la salud, ¿no? Y por el emprendimiento, estuve en hospitales públicos, en la parte privada. A mí siempre me encantó trabajar en la parte privada, es muy retador trabajar en la parte privada. Y después fui descubriendo que me gusta enseñar, amo enseñar y ahora hago mi vida al 100% desde la enseñanza, en la parte de la docencia universitaria, de la parte como empresa, en la parte de las redes, tengo contactos con los médicos, porque es que cuando estamos dentro de este mundo de los laboratorios clínicos, yo creo que la información es poder y si tú tienes tanta información, tienes que transmitirla. O sea, yo no me puedo quedar viendo si es que los médicos tal vez no conocen de un marcador y lo están pidiendo mal, no me puedo quedar quieta. Tengo que hacer algo. Y si a través de un reel, a través de un video, a través de las redes sociales, tú puedes informar y entregar ese poder, porque la educación es poder, entonces dices, ok, ese es mi propósito. Yo quiero hacer esto. Entonces, yo creo que esto nació poco a poco de un autodescubrimiento, de ir descubriendo cada uno, mi propósito en mi especialidad. Pues aquí estamos. Y ese era un punto de dolor súper importante que no había, porque no había una conexión tan cercana entre el médico y el laboratorista. O sea, no había mucho. Yo he visto, bueno, tenemos una cartera de unos 400 clientes y convenios. Entonces vimos que los jefes de laboratorio, algunos que son espectaculares, comunican mucho, a mucho detalle, tienen una comunicación con el médico bastante fluida. Es a diario el contacto que tienen. De hecho, creo que algunos hasta tienen un horario de docencia diaria. Entonces explican los marcadores, las pruebas, hacen casos clínicos, chequean pacientes. Pero en cambio hay otros también que no tienen una comunicación tan directa con el médico y a veces la explicación de nuevos parámetros, de nuevas pruebas, no es la mejor. Entonces ese era un punto de dolor y qué bueno que haya ahora esa estrategia suya que ayuda un montón a todos. Ahora tanto los médicos y los laboratoristas, los jefes pueden tener ese acceso a esas tips, esas pastillitas que en verdad a veces no son, pueden estar en los libros, pero no están en la vida real. Los casos clínicos de la vida real a veces son diferentes. No todo está en las letras como lo pinta el libro, sino a veces el caso real o la realidad pinta algo totalmente distinto y eso es lo que sí hace falta muchísimo hoy en día. Exacto, me quedo con estas, a ver, serían 3 recomendaciones, ¿no? Vamos viendo, abre tu mente a la industria, vamos viendo invertir en habilidades blandas
en aprender modelos de gestión, aprender a gestionar equipos de trabajo, hacer networking, es súper importante. ¿Qué otra recomendación o qué otro consejo les daríamos a todos quienes están recién terminando su carrera, su pregrado y ahorita no saben a dónde enfocarse? Ver las experiencias de las empresas, laboratorios, clínicas y hospitales que hayan tenido muchísimo éxito. Tienen muchísimas historias que contar. Hay algunos simposios donde están los líderes de la salud. Hay revistas que llaman a reuniones a los que son jefes y han tenido muchísimo bagaje ya en el mundo del laboratorio y escucharles, ver cómo fue su historia, porque eso te enseña varias cosas. Una, no todas las empresas es que, bueno, yo cuando recién me gradué, yo ya veía algunos laboratorios y veía que eran tremendamente grandes y uno se imagina que siempre les fue bien. Y uno cuando se pone al laboratorio y le va mal y hasta un mes y le han llegado 3, 4 pacientes, uno piensa en que fallé. Si estudié, puse un laboratorio bonito, puse los equipos, puse procesos que yo pensé que eran buenos, puse precios que yo pensé que eran convenientes. Entonces ya quiero botar la toalla a los 3, 4 meses. Tuvimos muchísimas veces que queríamos botar la toalla. Pero en cambio, escucharles a ellos que, bueno, claro, ahora son unos imperios tremendos, pero también tuvieron sus dificultades. Ver que al principio toda empresa, todo emprendimiento tiene unos canales en los cuales simplemente al principio va mal. Algunos modelos de gestión van cambiando, algunos no tenemos ni modelo de gestión y arrancamos de la nada pensando que lo sabemos todo. Entonces, ver la experiencia de otros, nutrirse mucho. Y ahora, como lo decías, están en las redes, está en el YouTube, hay conocimiento, pero a la mano. No tienes que pagar mucho por eso. Ver las experiencias de los demás para aplicarla y ver lo que te sirve. Si quieres mejorarlo, si quieres establecerlo, pero ese es ver de los demás. Eso es un respeto nosotros le llamamos un respeto comercial. Ver cómo hicieron otros, admirar y ver si de algo podemos tomarlo y de ahí tal vez alguna idea fluya también y lo podemos implementar nosotros mismos, particularmente en nuestro emprendimiento. Por mi parte, yo también les diría la importancia de salir de nuestro círculo, salir de lo que aprendimos en las aulas, adquirir nuevas habilidades, ser más integrales, ¿sí? Eso nos va a ayudar muchísimo a desenvolvernos en este entorno. Y si no tenemos otra recomendación, Andrés, creo que vamos terminando este episodio. Atreverse, esa es lo que podría decir como primer paso. Créanme, el miedo todo el mundo hemos tenido. No querer arriesgarse porque uno piensa que, bueno, no es que uno se gradúe y ya tiene todos los millones para ponerse su emprendimiento, su empresa, su laboratorio, su clínica, su hospital. Entonces uno dice, lo poco que pude reunir, lo poco que pude conseguir, y si me va mal, y si es que cierro, y luego qué hago, y luego quedo mal, episodios de vergüenza tal vez, el miedo al fracaso. Créeme que eso es para todos y en todas las áreas, Es ¿ya? que nos podemos equivocar. Y nos O sea, nos equivocaremos podemos siempre. equivocar y creo que todos nos hemos equivocado, Sí, hemos y nos cometido caeremos. unos errores. Yo escribiría un libro de todos los errores que he cometido durante este camino, pero realmente lo que tratamos es de minimizar ese riesgo a equivocarnos, ¿no? La idea es bajar un poquito. ¿Y cómo se aprende? ¿Cómo lo logramos? Aprendiendo, estudiando, conociendo nuevas herramientas, que hay la posibilidad de que aún así nos equivoquemos, sí, pero la idea es poder hacerlo que sea menos ese error que podamos cometer, ¿verdad? Em, yo creo que estamos ya por terminar este episodio, Andrés. Yo quiero agradecerte infinitamente por haber aceptado venir a conversar acá, más allá del microscopio. Realmente espero que para ustedes este episodio sea de muchísimo valor, que les ayude a encontrar por ahí ese norte que a veces estamos perdidos cuando recién estamos dando estos primeros pasos y que realmente sirva este contenido, este contenido que les dejamos a ustedes. Encantado, bien, y más bien gracias por invitarme. Y por supuesto, o sea, yo creo que las personas que empiezan a crecer es porque también han vivido experiencias propias,
pero también se han nutrido de las experiencias ajenas. Y sí, entonces ver de otras personas, de otros profesionales lo que han pasado, lo que han vivido, la trayectoria que han tenido para poder lograr crecer, multiplica mucho las posibilidades de que en su emprendimiento propio pues lo logren, que sean cada vez mejores, que puedan sostenerse, porque claro, créanme, hay muchos laboratorios que están un año y cierran, y hay otros que ya van al siglo. Entonces ya son jerarquías de laboratorio son empresas familiares, entonces se han mantenido y son por varias razones. Entonces sí, ojalá este material les pueda ayudar y bueno, estamos a las órdenes. Cuando me invite, encantado de poder estar aquí. Listo, Andrés, muchísimas gracias y esperamos que en una próxima ocasión esté nuevamente acompañándonos en este episodio. Les quiero agradecer a todos quienes van a ver Más allá del microscopio. No se olviden de suscribirse en las redes sociales, por Instagram, por Facebook. Me pueden encontrar como doctora Jenny Caicedo. Para mí siempre es un gusto brindar este tipo de información y como siempre les digo, la información, el conocimiento es poder y mientras más conozcamos y sepamos en la industria en la que estamos, vamos a tener mayor éxito. Hasta un próximo episodio.